Bien, esto que están viendo son algunos de los tantos videos que rápidamente se viralizaron en redes después de lo que fue esta explosión masiva de beepers. ¿Se acuerdan lo que es un beeper? Que es básicamente un receptor de mensajes. Esto era la tecnología anterior al celular, que se usaba mucho fundamentalmente en el sector médico. En los 90. ¿No? Sí, yo me acuerdo que tenía uno de una agencia de noticias. Te ibas recibiendo información, cotizaciones del mercado. Claro, gente de la bolsa lo usaba. Sí, gente, sí. O sea, por ahí que necesitaba una información mucho servicio médico se usaba. Y después pues, era para recibir mensajes. Recibir de una mensajes, sola vía. Vos ibas y buscabas un teléfono fijo y llamabas por ahí en función del mensaje. De una sola vía. Bueno, esto que sucedió ayer, más de 2.800 beepers que estallaron, dejando 9 o 10 muertos y 400 heridos, o sea, más de 2.800 heridos, 400 de gravedad. Esto que, si yo te digo, mira, esto es una escena de una película, vos me lo crees. Si te digo que es una escena de la realidad, me decís, no puede ser. Porque además, casi con total sincronía estallaron todos. 3:30 de la tarde. Sí. O sea, reciben un mensaje, todos el mismo mensaje, y explotan. Bien. Está en Israel Matías Roth, que es especialista en ciberseguridad. Ya después, Cecilia Denot, vamos a hablar contigo, que es obviamente analista internacional. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por tu tiempo allí. ¿Cómo estás, Antonio? Todo el panel, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contame qué pasó, desde lo tecnológico, ¿qué fue? Existen varias hipótesis, o sea, no se puede descartar ninguna y lo primero que hay que llamar es a esperar a que se hagan las pericias. Las dos hipótesis, una, que había un explosivo dentro de los beepers. Sí. La segunda es, y ahora se está también barajando más fuerte, es que la batería interna del beeper haya estallado. De hecho, un dato muy interesante que pasó hace muy pocos minutos, la empresa que proveía el beeper, el modelo era el modelo Apollo, ya no está la página de internet con las especificaciones técnicas del beeper per se. Sí. Por lo tanto, no se sabe ni siquiera cuáles son las especificaciones técnicas. Dependiendo de cuál de las dos cosas haya sido el mecanismo de acción de la explosión del beeper, obviamente lo que se hizo a nivel tecnológico cambia. Está bien, pero no importa si es un explosivo o si son las baterías. Alguien lo hizo detonar. Hay algo que lo hizo detonar y que obviamente está colocado adrede. Si no, no puedes, si son las baterías, 2.800 en forma simultánea no estallan. Obviamente, a ver, vamos a separar... O sea, sí o sí tenés que intervenir en el aparato. Eso seguro. Tenés que intervenir la antena, tenés que saber específicamente qué aparatos son los que tienen que detonar y enviar la señal de detonación al aparato. Eso es básico para cualquiera de las dos hipótesis. Sí. Lo que cambiaría en las hipótesis, uno, es que se haya adulterado la batería desde fábrica y haya explotado. La otra es que se haya abierto el embalaje del beeper, se haya puesto un explosivo. Por eso, desde el punto de vista cómo explotó el beeper, es donde están las dudas. Perdón, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí, tenés razón vos. ¿Con qué frecuencia funciona el beeper? No estudié exactamente con qué frecuencia funciona el beeper. Obviamente usan frecuencias analógicas, no usan las frecuencias digitales con las cuales estamos acostumbrados. Sí. Y tal cual, como vos dijiste, el beeper funciona y es una tecnología que tiene muchos años. Yo soy hijo de médicos, así que recuerdo haber visto a mis viejos con beeper. Pero son tecnologías que usan las frecuencias analógicas, no las frecuencias con las que estamos acostumbrados a trabajar hoy en día. Ahora, Matías, digo, para que se entienda, ¿cómo puede ser el mecanismo para, por vía remota, vos lograr, enviando un mensaje, que ese mensaje sirva como detonador, insisto, ya sea de una batería adulterada o de un explosivo que justamente hace que detone y que potencie en todo caso la explosión por el producto de que también la batería de litio explota? Obviamente algo se tuvo que haber tocado en el firmware del beeper para que ante cierto mensaje detone. Tiene que haber habido muchos procesos. En el firmware se pudo haber tocado o desde fábrica
o se pudo inclusive haber cambiado en algún momento con alguna actualización del firmware del Viper. Por eso digo, es muy complejo saber cómo se hizo. Es una operación de escalas muy grandes, Sí. que hasta que no se hagan los peritajes técnicos va a ser muy complicado entender el paso a paso de qué se hizo. Claro, porque lo que hay que entender también es que estos Viper se entregaron y detonaron después de un tiempo. Claro. No es que... A ver. Y no fueron detonando uno por uno. No, en algún momento alguien dio una orden de que detonaran todos. Vamos a decir, yo digo las hipótesis Yo no creo que sea por un mensaje en particular. No, a ver, Sí, yo te digo- Cecilia, perdóname, metete si querés, ¿eh? No. Digo una de las hipótesis, digamos, de lo que por lo menos yo estuve averiguando. Una de las hipótesis que se hablaba es que no es que esto es una empresa de Taiwán, Sí, la que fabrica. No, que trató de desligarse. Digo que ahí hubo empresas detrás de las cuales estuvo gente vinculada a la inteligencia israelí que compraron de alguna manera estos Vipers, se presentaron como pantalla y ahí los Esa es la intervinieron. intervención. Pero... Y que entre otras cosas ya estaban distribuidos hace algunos meses y Por que de eso. hecho había una idea de todavía no utilizarlos, de todavía no Por eso, hacerlos quiero decir, explotar. No sé, Matías, si vos es que no sé qué tecnología se utiliza, pero vos los interveniste y evidentemente vos tenías la capacidad de hacerlos detonar como Sí, quisieras. perdón, y esto quiero decir, una de las hipótesis que se está diciendo, y ahora le dejo a Matías, es que de hecho el ejército y el Mossad estaban esperando, querían esperar más, cuando ya, por ejemplo, estuvieran en una guerra, Israel y Hezbollah, y que alguien de Hezbollah empezó a sospechar y que por eso los hicieron detonar antes de lo que por ahí tenían previsto. Es una de las hipótesis de lo que se está barajando en este momento. Ahora, yo quiero generar una pregunta en Dame- todo este tema de la hipótesis. Sí. El Viper tenía 5 meses estando en el Líbano. Ah. Existieron dos ideas que todavía no se ponen de acuerdo si es Bulgaria o Hungría el país de fabricación del Viper, si bien la empresa es taiwanesa, pudo haber venido de Hungría o de Bulgaria. Las preguntas son claras a la hora de entender mejor. 1, ¿cómo pasaron por los controles de aduana? 2, si un grupo terrorista adquiere los Vipers, ¿no va a estar fijándose si el Viper está adulterado o no? Son cosas que son de seguridad básica. Entonces, en toda esta hipótesis de haber puesto un explosivo, también hay que entender que fallaron un montón de mecanismos de seguridad o, en su defecto, existió complicidad de varias partes para que esto suceda. Sí. Por eso quiero decir, hay que tener cuidado cuando se dice es una operación de inteligencia llevado por un X Estado, porque tienen que darse un montón de situaciones para que esto derive en lo que derivó el día de ayer. Seguro. Cecilia. No, de hecho, lo que iba a agregar respecto a esto que estaban comentando es que en febrero pasado el líder de la organización Hezbollah, Nasser Allah, advirtió digamos, a su organización, a los miembros de su organización, de no utilizar sus celulares porque eran muy vulnerables frente a la inteligencia israelí, y por eso, a partir de eso, se ordenó esta compra de Viper, de 5.000 Viper para... porque también es importante decir que claramente, o sea, Hezbollah es una organización que tiene cientos de miles de miembros, entonces hablar que había 5.000 personas con este método de comunicación, podemos intuir que quienes tenían este dispositivo eran no reservistas del sur del Líbano, sino miembros de por lo menos mediano nivel de la organización, o sea, un grupo bastante selecto y reducido, y que claramente este intento de evitar la vulnerabilidad de los celulares no les ha resultado demasiado bien, claramente. ¿Dónde queda parado hoy el mundo con esto que pasó ayer? Yo creo que también hay que pensar un poco de esto que pasó ayer en el contexto en el donde está pasando, porque, por ejemplo, hoy tenemos muchas condenas o manifestaciones de preocupación por esto que acaba de ocurrir el día de ayer, de calificarlo de una escalada en el conflicto, de un acto de guerra, asumiendo que lo hizo Israel, que todavía no ha asumido la responsabilidad. Pero vale decir que esto se inserta en el contexto del ataque de Hamás del 7 de octubre y que la organización Hezbollah, con presencia en Líbano y en Siria, está atacando a Israel desde el día siguiente. Desde el 8 de octubre ha lanzado más de 8.000 cohetes, drones, misiles balísticos contra el territorio israelí. Hay 80.000 personas evacuadas en Israel, más de 45 muertos, más de la mitad de ellos civiles. Incluso recordarán a fines de julio un cohete de Hezbollah que cayó en una cancha de fútbol y asesinó a más de 12 niños.
niños en el norte de Israel. Entonces esto se inserta en un contexto en el que Hezbollah ha estado atacando a Israel hace casi un año todos los días, y también ha habido, digamos, un ida y vuelta desde Israel también. Recordarán también en cuando se produjo la eliminación del líder de Hamas, Haniyeh, en la capital iraní, también se había producido en menos de 24 horas la eliminación de uno de los, el que se presentaba por lo menos como el jefe del Estado Mayor del Hezbollah, que era Fuad Shukr, también fue eliminado en Beirut. Entonces, esto se inserta en el contexto de un frente en el norte de Israel que no está del todo abierto todavía, porque no es que hay una guerra total entre Israel y Hezbollah todavía, pero que esta organización terrorista está atacando a Israel desde el 8 de octubre y ha habido un ida y vuelta, y en este contexto se inserta esta operación del día de ayer, que insisto, Israel todavía no se la atribuye oficialmente, No, pero se puede... Cuando son este tipo de operaciones, habitualmente, se le cuando atribuye. Israel ni desmiente ni confirma, uno puede asumir, pero y aparte por podemos las características, claramente ¿no? asumir que ha sido una operación israelí, que incluso, creo que eso también es algo que ibas a decir vos, Darío, lo que se está diciendo ahora, lo que están diciendo algunos analistas, es que Israel tenía pensado llevar adelante esta operación en un contexto de guerra con el Líbano, cuando se abriera el frente por completo, porque bueno, es una operación que deja no solamente fuera de combate a muchos de los, por lo menos, mandos medios del Hezbollah, sino que también elimina su forma de comunicarse. Entonces los deja muy... El daño acá es Y la humillación, logística. la humillación además, porque vale decir que esto está generando burlas no solamente en, si se quiere, Israel o en el mundo occidental, sino en el propio mundo árabe. Hay algunos grupos en Siria, por ejemplo, los rebeldes de Siria que se oponen a Assad y a la ocupación que Irán y Hezbollah y Rusia tienen de ese país hace ya una década, estaban repartiendo dulces, festejando la operación contra el Hezbollah. Entonces, es para la organización terrorista una humillación muy grande, e incluso se discutía, bueno, esto es la antesala de una invasión del Líbano, de una operación más grande, porque recordemos que la aspiración de Israel es que las tropas de Hezbollah se replieguen hacia el sur, hacia el norte del río Litani, que es donde deberían estar por una resolución del Consejo de Seguridad del año 2006, cuando terminó la última guerra entre Israel y el Hezbollah, y no lo están en el sur atacando a Israel. Israel aspira de alguna manera a hacer que se retraigan hacia ese lugar. Es muy probable que se produzca una guerra si esta situación continúa. Entonces, se esperaba que esto iba a ser la antesala a una operación, aparentemente no. Pero, bueno, ahí entra la hipótesis de se lo estaban guardando para otro momento, pero había algunos miembros de Hezbollah que habían empezado a sospechar de estos dispositivos, por lo cual Israel tenía la de perderse la oportunidad o hacerlo ahora. Matías, el Viper, por ejemplo, porque yo no recuerdo acá, en nuestro país, al menos desde que empezaron a aparecer los celulares, yo no vi nunca más un Viper. No. ¿Es un aparato que todavía funciona? Sí, porque también es sospechoso que hayas mandado a comprar Vipers. Bueno, esto es una organización terrorista, ¿no? No, está bien, pero te quiero decir, también, organización terrorista, estás dando una señal, evidentemente, hacia dónde van tus comunicaciones. Pues, ¿quién compra hoy 5.000 Vipers? No. ¿En serio? A ver, más o menos para la tecnología analógica dentro de lo que son los grupos terroristas es algo bastante convencional. Si uno ve todo lo que fue los estudios que hizo Estados Unidos durante la guerra de Afganistán, ellos encontraban que la activación de los explosivos improvisados se hacían a través de tecnologías analógicas, lo más parecido a la utilización de un Nokia 1100, ya existiendo teléfonos inteligentes, porque las antenas, lo único que se podía hacer para poder encontrar algo era intentar cruzar las antenas, a diferencia de localización por GPS o no. Dentro de lo que es la doctrina militar para grupos más insurgentes, es relativamente común que usen tecnologías analógicas y no tecnologías digitales. No es la primera vez y no va a ser la última vez que se use este tipo de tecnologías dentro de lo que son comunicaciones de grupos insurgentes para mantener o intentar mantener un grado de seguridad que evidentemente lo que se creía como grado de seguridad no lo existe. Ahora, Cecilia, yo tengo una para vos. ¿Qué te indica a vos que, siendo que estos Vipers efectivamente es una organización enorme, Hezbollah, y la tenían unos pocos miles, o sea que uno supone que eran algo bastante selecto, que uno de estos Vipers lo tuviera el embajador de Irán justamente en Líbano? Bueno, que de hecho fue gravemente herido. Que quedó gravemente herido, perdió un ojo y está siendo trasladado a Teherán para ser atendido. La realidad es que
Hezbollah es una organización que fue fundada, financiada, es entrenada por Irán y responde a los intereses de política exterior iraní. Esto es importante decirlo, que Irán es un país cuya política exterior no la lleva adelante de manera directa, o sea, no es que va a la Guardia Revolucionaria a luchar las guerras de Irán, sino que lo que hace es crear, financiar, entrenar guerrillas locales en países a los que invade y desestabiliza, como Líbano, como en Yemen, tiene los hutíes en Yemen, también tiene guerrillas en Irak, tiene propiamente Hamas también mismo es financiado y entrenado por Irán. Entonces, el Hezbollah es una organización que responde a los intereses de política exterior iraní, es una organización que responde a Irán. Entonces, en este sentido, no es extraño que el embajador de Irán en Líbano esté conectado al Hezbollah, porque Irán, o sea, el Hezbollah es parte de Irán, si se quiere. Por eso muchas veces se lo describe como una organización libanesa, que técnicamente es cierto, pero es siempre necesario aclarar que sí, es una organización libanesa, pero que responde a Irán, no responde a los intereses del Líbano. De hecho, muchas veces se describe al Hezbollah como un Estado dentro de un Estado, porque es una organización que tiene un poder político y militar mayor casi que el propio Estado y el ejército libanés. Yo voy a algo que había dicho Matías hace un rato, que es algunos controles no funcionaron. Digo, es una humillación por varios lados. Primero te cambiaron todo tu sistema de logística, que hoy lo tenés que replantear entero, pero después evidentemente penetraron en la organización, evidentemente hubo controles que no funcionaron porque nadie revisó uno de los dispositivos. O sea, te muestra falencias de este grupo terroristas enormes. Sí, de hecho también muestra la gran penetración que Israel tiene del Hezbollah y quizá también de Irán, que esto se fue viendo también en estas eliminaciones casi de película de Haniyeh, que bueno, es otra operación que Israel no se atribuye oficialmente, pero la de Haniyeh también fue impresionante. En Teherán, o sea, en la residencia donde estaba, que había ido a la asunción del nuevo presidente de Irán y fue eliminado en ese contexto en la capital de Irán, y lo mismo a Shukr que mencionábamos en Beirut, o sea, 2 eliminaciones en 2 capitales enemigas. Entonces eso muestra de alguna manera el nivel de penetración que la inteligencia israelí tiene en Hezbollah y quizá también en Irán, y que al mismo tiempo muestra la dificultad que Israel tiene para penetrar de la misma manera Hamas, que muestra la vulnerabilidad del 7 de octubre, porque Hamas es una organización mucho menos sofisticada, que no tiene, digamos, grandes elementos de comunicación, o es una organización mucho más simple, por lo cual tiene una comunicación quizá una organización mucho más informal que la hace menos vulnerable, si se quiere, a esa penetración, mientras que a sus enemigos del norte Israel los tiene mucho más penetrados. Matías, una última pregunta. Oficialmente no hay nada allí todavía, ¿no? Oficialmente. Y no creo que lo haya. Claro, no, a ver, este tipo de operaciones no se van a publicar. Nuevamente, hay que ver cómo se llevó a cabo, pero obviamente no se va a publicar. Si es oficial, no se va a publicar por cuestiones de seguridad nacional. De hecho, los diarios, cuando uno ve los diarios israelíes, a diferencia de los diarios del extranjero, los diarios israelíes se quedan con el dato duro y dice, por cuestiones de seguridad nacional, el diario puede llegar a publicar estas cosas. Y no es únicamente por la cuestión de el operativo, si fue Israel o no, sino todas las implicancias, como dijo, yo también estudié para analista internacional, como dijo la colega, puede generar un casus belli. Entonces, ante esta situación de una escalada mayor y ante la posibilidad de un casus belli, obviamente no va a haber una declaración oficial. Bien. Matías, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Por favor. Última pregunta para vos, Cecilia, también. ¿Y qué imaginás que viene ahora? Bueno, Hezbollah obviamente ya juró venganza, está en una posición que no puede obviamente decir otra cosa, va a buscar una cosa lo que diga, otra cosa. Una represalia, pero lo cierto es que también, como te decía antes, esto se inserta en un contexto de que está atacando todos los días, claro. Entonces, ¿qué tipo de represalia puede ser distinta a todo lo que viene pasando y todo lo que viene haciendo últimamente? Además, tampoco están los intereses, por lo menos por el momento de Hezbollah, de iniciar una guerra abierta con Israel, porque también puede llevarle a problemas internos. Incluso cuando ese cohete asesinó a 12 niños que eran de la comunidad drusa de Israel, eso le empezó a generar también problemas dentro de la comunidad drusa en el Líbano, e incluso el propio pueblo libanés, que no está interesado, obviamente, en una guerra a gran escala que traería destrucción a Beirut, sumado a ya la gran crisis económica que atraviesa el país hace ya muchos años. Entonces, hay que ver cuál es la respuesta del Hezbollah, si es que cambia en algo la dinámica que viene ya viendo desde el 8 de octubre, si esto genera una escalada para una guerra mayor. Es lógico que Israel ya, por ejemplo, en los últimos días
dijo que uno de sus objetivos en la guerra no es solamente recuperar los rehenes de Gaza y destruir a Hamás, sino también que la gente pueda volver a vivir en el norte, porque hay 80.000 personas evacuadas que no pueden volver a sus hogares porque están bajo constante bombardeo de el Hezbolá desde el norte. Entonces, esto también inserta un indicio de que Israel no está dispuesto a seguir tolerando esta situación y que es muy probable que en los próximos meses pueda haber una escalada mayor en ese conflicto. Cecilia, muchas gracias. No, por favor, el gracias a tiempo. ustedes.